Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuando escuchen esta clase. Hoy vamos a hacer una cápsula bastante más cortita que las clases que hemos tenido anteriormente para reforzar todo lo que es el análisis de tipo cualitativo. ¿Ya? Esta es una clase que la preparamos la profesora Jessica y yo para más o menos también apoyar lo que ya ustedes vieron con el profesor Nicolás Fuster. Bueno, primero que todo, para poder, vamos a hacer primero un recordatorio con respecto a lo que es el propósito principal o la acción esencial que tiene el análisis cualitativo, el cual consiste en que nosotros recibimos los datos que no están estructurados y nosotros al analizarlos le damos una estructura, ¿ya? Estos datos pueden ser muy variados, ¿ya? Y ahí ustedes tienen ver cuatro aspectos donde nosotros podemos obtener estos datos que son narraciones de los participantes, observaciones del investigador, videos, audios, fotos, cartas y también expresiones verbales y no verbales. Bien, uno también tiene que preguntarse por qué analizamos los datos cualitativos y en este caso ahí ustedes ven 8 razones del por qué analizamos los datos cualitativos. O propósitos también podríamos llamarle, ¿ya? Uno, porque nosotros también exploramos los datos, ¿ya? Lo primero que uno hace, que es esta recolección en base a la recolección que nosotros obtenemos de los instrumentos de recolección de datos, nosotros vamos a ver esos datos y hacemos una revisión. Y ahí obtenemos un panorama general de los datos que obtenemos de los discursos o de las cartas o de los documentos que nosotros vamos a investigar. Posteriormente también podemos organizar ya estos datos, le damos una estructura, ya como bien decíamos anteriormente, nosotros a esto que no tiene estructura le vamos dando una estructura y le vamos colocando categorías y unidades de análisis, ya. Otro de los propósitos también centrales es que el análisis cualitativo o los datos cualitativos permiten describir experiencias de los participantes según su propia visión de mundo. Ya esto de acuerdo a lo que la persona ve, de acuerdo de su óptica, en su lenguaje y de sus expresiones. ¿Ya? También esto permite descubrir, el análisis permite descubrir conceptos y categoría o temática a la luz del problema de la investigación o del fenómeno que nosotros estamos investigando. ¿Ya? También uno también de los propósitos es comprender el contexto en donde se encuentran inmersos estos datos. Ya recuerden que cuando nosotros vimos la primera parte, siempre es muy importante lo cualitativo, el contexto, de dónde está inserta esa persona para que su forma de ver la vida se va a notar también en el discurso que nosotros rescatemos de ella. ¿Ya? Y también sirve, o el propósito también es para reconstruir hechos, porque en base a los discursos, a la revisión de documentación, a los análisis cualitativos que nosotros encontremos, podemos también reconstruir hechos e historias. Esto también se puede vincular con resultados del conocimiento que tenemos disponible y ahí viene todo el tópico de la triangulación, ya que nosotros al analizar estos datos podemos vincular los resultados con el conocimiento que tenemos disponible. Y obviamente a través de estos datos también se puede generar una teoría, a través de la misma análisis de estos datos que nosotros tenemos. Bien, el análisis cualitativo también debe llevar un orden, ¿ya? Y este esquema ustedes lo pueden visualizar acá en la diapositiva, en donde tiene estos 4 pasos, en donde también nosotros lo analizamos de la forma que dicen descrita ahí en los círculos, ¿ya? Lo primero que se hace es la revisión de los datos, en donde en este sentido se obtiene una panorámica general de los antecedentes que nosotros hemos podido recolectar. Después de esa revisión que nos hacemos como esta panorámica general, nosotros organizamos los datos, determinando criterios de organización y después de determinar los criterios, organizamos los datos en base a esos criterios que ya hemos determinado. Luego se preparan los datos para el análisis, ya en donde en ese momento se tiene que hacer una limpieza de las grabaciones, de los ruidos y también en este sentido se tiene que digitalizar todo, ya la descripción de las entrevistas o la descripción de las imágenes, de los videos que se vayan a analizar.
Y también en este aspecto se transcriben todas las entrevistas y los datos verbales que nosotros podamos tener, ya tanto de las bitácoras como de las grabaciones. Y posteriormente se define la unidad de análisis, ¿ya? Y ahí se elige cuál es la unidad de análisis o también se llama unidad de significado. Y esto toda la revisión constante de los datos, ya que tiene que ser una revisión constante y fija. Cuando nosotros hacemos todos estos pasos, obtenemos distintas codificaciones, ¿ya? Tenemos la codificación abierta, ¿ya? Que ahí luego la vamos a explicar en la próxima diapositiva. Posteriormente tenemos una codificación axial y posteriormente podemos hacer una codificación selectiva, ya que ahí la vamos a explicar cada una de ellas en la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos con la codificación abierta. ¿Ya? La codificación abierta es un sistema de análisis que se pretende codificar las unidades por una comparación constante entre ellas eh, para poder generar o descubrir categorías y asignarle obviamente un código. ¿Ya? En este sentido, la codificación abierta, uno va definiendo las categorías de acuerdo a los datos recolectados, ¿ya? Se van observando también en base a los conceptos que como del equipo investigador puedan tener y se le van dando los significados según los datos, ¿ya? Y en este sentido también nosotros seleccionamos segmentos del contenido o unidades de significado o de sentido también le llaman. Ahí ustedes ven en el ejemplo que hay un problema, ¿cierto? Que es cuál es el significado que le otorgan las madres de niños con cáncer al cuidado en el hogar. Tienen el objetivo. Y la unidad de análisis, como ustedes pueden ver, es la frase o línea y párrafo, o el párrafo que nosotros describimos en el discurso, ¿ya? Entonces, más abajo, porque después viene la pregunta iniciadora de cómo se ha sentido, porque es en cierta forma el instrumento de recolección de datos, y ahí viene un ejemplo de unidad de análisis, dice, para mí ha sido estar 24/7, siempre estoy ahí, para él, si se despierta estoy ahí, si le pasa algo estoy ahí, siempre, de día y de noche. Esta frase que yo acabo de nombrar es un ejemplo de la unidad de análisis que yo voy a analizar, ¿ya? Y posteriormente a esa unidad de análisis yo le coloco un nombre de coloco en la categoría que nosotros le vamos a colocar, que depende del investigador, y en este caso el investigador le colocó la categoría grande, es el cuidado materno permanente. Entonces, si yo tengo una categoría y voy leyendo los párrafos y leyendo el discurso, voy subrayando o analizando o colocando notas al margen, refiriendo de que esa unidad de análisis de ese párrafo o de esa frase o de esa línea se asocia a la categoría de cuidado materno permanente u otra categoría que yo pueda colocar, ¿ya? Cuando el proceso se repite, ya es cuando nosotros hablamos de comparación constante, ya por eso la codificación abierta es eso, en donde yo voy dándole nombre a la unidad de análisis, ya y voy comparándolas entre ellas, y es el fenómeno de la comparación constante. En el caso de la codificación axial, esta implica descubrir las categorías más importantes en términos de frecuencia, ya las que se mencionan más, o también las que son más relevantes del fenómeno o del planteamiento del problema. Y estas se agrupan en categorías similares, ¿ya? Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo ustedes de qué cuidados tiene usted en la casa a realizar con su hijo. Y ahí tienen un ejemplo de unidad de análisis que dice, una de las cosas más importantes es la higiene, porque ellos deben estar en ambientes limpios. Después dice, otra persona dice, para evitar que se enferme, limpio todo con cloro. Tengo sus cosas en una caja aparte. Y una tercera aseveración dice, instalé dispensadores de alcohol gel en todas las habitaciones. ¿Ya? Si uno va analizando o interpretando lo que quiso decir la persona y con esta frase o las personas con cada una de las frases, va comprendiendo de que responden a una categoría que nosotros podemos decir que ahí la autora le puso cuidados de la higiene, ¿ya? Pero
también nosotros podemos colocar según la frecuencia. Si, por ejemplo, en un mismo párrafo la higiene sale o frases con respecto a la higiene salen más veces y salen 10 veces o 15 veces la lectura o 40 veces, yo le voy dando una categorización de acuerdo a la cantidad de veces nombrada que tiene esta unidad de análisis. ¿Ya? Y eso se llama lo que es la codificación axial. Entonces yo, en base a la relevancia o a la frecuencia que tenga esta unidad de significado, la voy agrupando en categorías similares. ¿Ya? Y posteriormente viene la codificación selectiva, en donde esta codificación se llama selectiva porque permite determinar las categorías o temas que explican el fenómeno o problema, ¿ya? Y en este sentido favorece mucho también a la generación de hipótesis, ¿ya? O a la generación de explicaciones o una teoría resultante, ¿ya? Y en este caso, la codificación selectiva permite, en el ejemplo anterior, que todos estos aspectos, el cuidado permanente, cuidado de la alimentación, cuidado de la higiene, red de apoyo en oncología, valores y creencias, según el ejemplo, le voy dando la interpretación. Ya la voy agrupando en esas categorías, en donde yo voy seleccionando y determinando estas categorías y que me van dando o dando respuesta al fenómeno que estudiar, que en este caso era la primera pregunta que vimos en la diapositiva anterior. ¿Ya? Bueno, espero que esta cápsula haya sido un poco más clarificadora y en caso de no, también tienen a sus docentes que les pueden apoyar en el análisis también o en la planificación del análisis que nosotros debemos realizar. Pueden optar por el tipo de análisis que indicó el profesor Nicolás Fuster o también por este tipo de análisis que son bastante parecidos, solamente difieren un poquito en los nombres y en los autores a quienes se adosan cada tipo de análisis. Nos vemos entonces, les dejo un abrazo y que estén muy bien.